Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Son las 11 de la mañana, cuando llega la hora del almuerzo para los reclusos. Un guardia, bolillo en mano, golpea en forma insistente la puerta de acceso al rancho. Un grupo de hombres de rostro famélico, curtido por el sol, vestidos con abandono, corren como potros desbocados para ingresar de primeros. Son los parias del penal, el lumpen. Tras ellos, y cuando cesa el alboroto inicial, van llegando los que pagan muchos años de prisión, los delincuentes de más carácter que habitan en ese terrible infierno conocido con el nombre de la ladera, donde solo sobreviven los más fuertes. Allí el que no esté dispuesto a apostar su vida en defensa de su dignidad, las viol. Y los robos ocurren a diario, no es un man serio. Cuando el tropel pasa, Pablo camina silencioso, con un modesto aire de imperturbabilidad, hacia el comedor para recibir su porción de sopa, un plato de frijoles con un poco de arroz y una papa, además de una taza de agua de panela. No todos los días va al rancho. La mayoría de las veces come en el caspete del patio, un pequeño restaurante donde la comida de mejor calidad y más abundante es preparada por algunos detenidos que la venden a los reclusos más pudientes. En la tarde, los presos patinan caminar, de una esquina a otra del patio rectangular al que están asignados, mientras el sol, lentamente, avanza de sur a norte. Lo hacen en grupos de 2, de 3. Hablan del estado de sus procesos, de la visita que esperan el próximo domingo, de la forma en que los pillaron delinquiendo, de alguna mujer que les guarda fidelidad, otros presos juegan parqués, dados o dominó. De pronto un perdedor descubre que lo han engañado, que le montaron alguna trampa, que le voltearon un dado y el asunto solo se puede resolver de una manera: apuñaladas. De lo contrario, la víctima de la trampa es un garulla cobarde, un irresponsable que se deja ver la sue. Pisotear. En medio de los que patinan en el patio, de los que juegan, hay otros que duermen tirados en algún rincón, sobre papeles o cartones, muriéndose en vida. De una esquina y otra, de alguno de los baños, brota el inconfundible olor de la verde que permite mitigar el sufrimiento y sonreírle a la vida, aunque sea por unas horas. Pablo se movía con facilidad en ese ambiente duro y adverso. Era un canero presidiario, respetado. No era la primera vez que iba a ese penal y de su recio carácter ya había dado pruebas. Otros reclusos lo conocían, sabían lo que hacía en la calle y en ese, como en todos los universos humanos, había categorías, gente que brillaba con luz propia. Pablo no era un modesto raponero, ni un atracador de descuidados transeúntes, ni un apartamentero de baja estofa. No. Jugaba en las ligas mayores donde, de abajo hacia arriba, están los jaladores de carros, los atracadores de bancos y las bandas de secuestradores. En ese submundo de verdades y también de mitos y leyendas se hablaba del hombre joven y robusto, de pocas palabras, que había llegado pocos días antes a la ladera, santuario obligado de los bajos fondos de Medellín, Pablo. Estaba sindicado, en esta ocasión, de robo de vehículos, por lo que pensaba en cómo iba a salir del problema en que se encontraba. El 14 de septiembre de 1974 tenía que rendir indagatoria por el robo de un vehículo Renault 12 en Medellín. El 11 de septiembre, 2 días después del hecho, fue detenido a bordo de un Renault 4. Efectuados los cotejos del caso se pudo establecer que ese vehículo también era robado y le habían puesto la placa de otro, comprado en un remate de una compañía de seguros. De este modo, sobre él pesaban 2 denuncias simultáneas por robo de automotores. Entonces Pablo envió razón a un hombre, Hugo Pizano Jiménez, quien le hacía algunos mandados a cambio de dinero, pidiéndole que declarara que el Renault 4 era de su propiedad. En su forma de ver las cosas, quien recibía su dinero, quien obtenía algún beneficio a su lado quedaba en deuda, matriculado para servirle cuando él lo necesitara, obligado a devolverle el favor. Al rendir indagatoria, Pablo expuso su coartada: el carro se lo había prestado Pizano. No obstante, cuando este fue requerido por el juez negó esa versión. Dijo que había comprado el carro con dinero que le había dado Pablo, que no era la primera vez que le hacía ese tipo de gestiones y que los carros siempre los llevaba a un taller. El dueño del taller fue también indagado y confirmó el testimonio de Pizano. El juez dio más crédito a lo que decían los testigos que a las afirmaciones de Pablo. Dentro de su lógica implacable hubo solo un razonamiento. 2 personas que se beneficiaban de su dinero, que ganaban plata a su lado, se habían atrevido a comprometerlo.
Ese, de acuerdo con su código, era un pecado mortal. Por ahora había que organizar la salida de la prisión y para eso estaban los buenos oficios de su primo Gustavo y el dinero de la venta no solo del Renault 12, sino de otros vehículos que los dos primos habían robado en el último año. En el penal había coincidido con el padrino, veterano contrabandista, con quien compartía celda y admiraba mucho. Pasaba el tiempo fumando verde 3 o 4 veces al día, jugando fútbol, leyendo el periódico, y de vez en cuando, jugando billar. Afuera, su primo rondaba los pasillos de los juzgados, tratando de conmover el corazón o estimular la ambición de algún buen secretario. Al tiempo, algo cambiaría su manera de ver ingresos. Conoció, lo que otros ya le habían dicho. En el negocio de la nieve estaba la verdadera mina de los negocios ilícitos. Pronto salió de la cárcel sin que se le pudiera comprobar el delito, pero en su expediente quedó incluida una nota de un delegado de la Procuraduría donde denunciaba la muerte de varios testigos y otras irregularidades. Tras quedar en libertad empezó a indagar, a conocer del negocio del polvo y a buscar contactos, para que en 1975 entrara de lleno al negocio.